Mi nombre es Mirna Mac-Chan y esta es mi historia. Recordar a Mirna es también recordar a las poblaciones con las que trabajó, y recordar a estas personas es también recordar a Mirna, ya que son parte de un mismo contexto y son parte de una misma lucha. Elizabeth Oglesby. Los hechos del presente caso se desarrollaron en el contexto en el que Guatemala se encontraba sumida en un conflicto armado interno, donde se realizaron ejecuciones extrajudiciales selectivas con un propósito de limpieza social. Mirna Mac-Chan realizaba actividades de investigación sobre las comunidades de población en resistencia y las políticas del ejército guatemalteco hacia las mismas. A partir de 1987, Mirna Mac, al frente de un pequeño equipo, había empezado a realizar investigaciones en comunidades de desplazados internos en las montañas del norte de Alta Verapaz. Su propósito consistía en elaborar y presentar un estudio sobre las condiciones de vida de las víctimas de este fenómeno y las políticas gubernamentales hacia ellos. Como en el caso de los refugiados, el ejército consideraba la cuestión de los desplazados internos como un asunto potencialmente adverso a los intereses de la seguridad nacional, además de revelar el nivel de violencia hacia las poblaciones rurales, previamente oculto la aparición de los grupos de desplazados en el comienzo de las negociaciones de paz entre el gobierno y la guerrilla, planteaban muchos problemas para el ejército, que querían evitar concederles un estado especial de protección o garantizarles un regreso pronto y seguro a sus hogares. Las visitas que Mirna Mac realizaba se hacían con presencia y control militar, incluyendo interrogatorios, toma de fotografías de los componentes de los grupos y la infiltración de militares en ellos. En 1989, la posición del ejército era crítica hacia la capacidad del gobierno civil para hacerse cargo del tema de los desplazados y manifestaban su inconformidad sobre las nuevas políticas oficiales planteadas respecto a los repatriados y desplazados internos. Por este interés profesional de Mirna Mac por los desplazados, la había convertido en un blanco para los militares. Sus estudios representaban la expresión y difusión de la verdad, especialmente sobre las campañas de represión del ejército con los sectores rurales. El 11 de septiembre de 1990, alrededor de las 18:45, al salir de su oficina Avanzo, ubicada en la 12 calle y 12 avenida de la zona 1 en Ciudad de Guatemala, y al dirigirse a su vehículo, que se encontraba estacionado a unos pocos metros de la puerta de su oficina, Mirna Elizabeth Mac-Chan fue atacada por al menos 2 sujetos que la apuñalaron brutalmente, un total de 27 veces, ocasionándole la muerte. El asesinato de Mirna Mac fue producto de una operación de inteligencia militar que obedeció a un plan cuidadosamente elaborado por un mando del Estado Mayor Presidencial, consistente en seleccionar a la víctima de manera precisa debido a su capacidad profesional, asesinarla brutalmente y encubrir a los autores materiales e intelectuales del asesinato, entorpecer la investigación judicial y dejar, en la medida de lo posible, el crimen inmerso en la impunidad. Cabe recalcar que para la antropóloga era el ejército el que definía los criterios para la reincorporación del desplazado retornado, primeramente por ser el causante directo de los desplazamientos masivos y en segundo lugar porque, al igual que los refugiados, los desplazados internos entraban dentro del terreno de la seguridad nacional. El ente militar trató a los desplazados internos como prisioneros de guerra dentro de una política de contrainsurgencia que partía de considerarlos la base social de la insurrección. La antropóloga mencionaba casos en los que las cifras dadas por los militares como población quitada
ella coincidían exactamente con las cifras de población desplazada retornada con motivo de las ofensivas del ejército. El caso de Mirna Machán llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la cual declaró que el Estado de Guatemala violó el derecho a la vida consagrado en el artículo 4.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de Mirna Machán. El Estado violó los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial consagrados en el artículo 8.25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de los siguientes familiares de Mirna Machán: Lucrecia Hernández Mac, Jan Macchol, Zoila Chan Lau, Helen Machán, Marco Machán, Freddy Machán y Ronald Chan Apuy. El Estado violó el derecho a la integridad personal consagrada en el artículo 5.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de sus familiares de Mirna Machán. La sentencia de fondos, reparaciones y costas dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 25 de noviembre del año 2003, mediante la cual determinó que el Estado debe investigar efectivamente los hechos del caso ocurrido. El Estado debe remover todos los obstáculos y mecanismos de hechos y derecho que mantienen en la impunidad. Asimismo, publicó dentro del plazo de 3 meses a partir de la notificación de la sentencia al menos una vez en el Diario Oficial y otro de mayor circulación los hechos probados contenidos en los párrafos 134, 134.1, 134.8, 134.10 de la sentencia. Asimismo, la Comisión solicitó a la Corte que ordenara al Estado adoptar todas las reparaciones pecuniarias y no pecuniarias indicadas en la demanda. Por último, solicitó que la Corte Interamericana ordenara a Guatemala el pago de las costas originadas en la tramitación del caso, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, ante los órganos del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos. La depuración del sistema judicial y ahora la del político son la mejor ofrenda que esta sociedad puede ofrecer a la memoria de un ser como Mirna Machán, quien dedicó su vida a explicar la realidad y las relaciones en Guatemala. Hacer que perdure su memoria es necesario para que el pasado de oscuridad y terror no vuelva a quitarnos el sueño de un mejor país. Las alas de la mariposa que un puñal pretendió cortar se extiende hoy para batir el aire con más fuerza que nunca. Iduvina Hernández.